¿Sabías que el personaje bíblico Josué es una de las figuras más importantes para comprender la transición entre el liderazgo de Moisés y la consolidación de las tribus en la tierra prometida? Su historia está llena de momentos emocionantes donde se ponen a prueba la fe, el coraje y la determinación de un hombre llamado a continuar la misión de conducir a su pueblo a la siguiente etapa de su historia. Desde su juventud, Josué se destacó por su disposición a aprender, a obedecer y a enfrentar retos que otros habrían considerado imposibles de superar. En cada uno de sus pasos se percibe la fuerza de una convicción que va guiando no solo su propia vida, sino también el rumbo de toda una nación que anhelaba ver sus promesas cumplidas. Esa mezcla de liderazgo y humildad lo convierten en un protagonista fascinante cuya vida trasciende las páginas antiguas, resonando todavía en quienes buscan referentes de valentía y fidelidad. Josué no se limitó a quedarse en la sombra de Moisés mientras éste obraba prodigios o recibía las tablas de la ley. De hecho, muchos lo describen como un aprendiz de confianza que no tenía miedo de hacer preguntas y de cultivar un espíritu de servicio constante. Se relata que permanecía en el campamento, cerca del tabernáculo, demostrando un deseo de estar lo más cerca posible de la presencia divina, incluso cuando otros parecían más interesados en sus propias prioridades. Ese rasgo de su personalidad, el deseo de estar siempre atento y preparado, es uno de los aspectos que más llama la atención. En lugar de codiciar cargos o vanagloriarse de sus logros personales, mantenía una actitud de disciplina y entrega que sería clave en el momento de convertirse en el nuevo líder tras la partida de Moisés. Cuando Moisés envió espías para explorar la tierra prometida, Josué fue uno de los pocos que se atrevió a dar un informe confiado, declarando que, a pesar de la fortaleza de sus habitantes, valía la pena enfrentar los desafíos que se avecinaban. En un principio, la mayoría de los espías habló sobre la imposibilidad de tomar posesión de esos territorios, sembrando dudas y temores en la comunidad. Sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron firmes en su convicción de que, con la ayuda divina, resultaba factible ocupar la tierra y superar cualquier obstáculo que pareciera amenazador. Aquella pequeña minoría de voces confiadas no solo cumplía una función valiosa de motivación, sino que también demostraba un liderazgo visionario y audaz que anunciaba el carácter que Josué mostraría durante las hazañas posteriores. Su relevancia se hace aún más evidente en la entrada a la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, era natural que el pueblo sintiera incertidumbre, ¿quién podría sustituir al hombre que había abierto el Mar Rojo, que había confrontado directamente al faraón más poderoso de su época y que tenía una conexión profunda con lo divino? Josué asumió ese enorme desafío con serenidad y determinación, consciente de que no lideraba solo por mérito propio, sino como elegido para continuar un plan que iba mucho más allá de sus capacidades humanas. Desde el primer instante en el que asumió el mando, demostró un temple que contagió al pueblo y lo guió hasta cruzar el río Jordán. Ese cruce memorable, que en cierto sentido emuló el paso por el Mar Rojo, reafirmó que las grandes proezas no se detendrían con Moisés y que la promesa de la tierra seguía viva para quienes creyeran. Uno de los episodios más famosos y enigmáticos de la vida de Josué se relaciona con la caída de los muros de Jericó. Este suceso simboliza más que una simple victoria militar, representa un golpe de confianza y fe que retumba hasta el presente. Sin necesidad de grandes máquinas de guerra o estrategias basadas en el poderío humano, Josué y su ejército derribaron unas murallas consideradas inexpugnables a través de obediencia y perseverancia. 7 días de marchas alrededor de la ciudad, un acto que para el espectador común podría parecer una pérdida de tiempo o un ritual extraño, pero que al final demostró ser la mejor arma para subrayar que, cuando hay un propósito firme, la determinación y la fe pueden reducir a escombros cualquier barrera. A lo largo de muchas otras batallas narradas, Josué sigue revelando su faceta de estratega sagaz y confiado. Sin embargo, también se subraya su vulnerabilidad en momentos de duda o en ocasiones donde las imprudencias del pueblo provocaron derrotas temporales. A pesar de ser un líder valeroso, no estaba exento de las tensiones internas que surgen cuando se intenta mantener la cohesión en una multitud tan grande y heterogénea. Estas situaciones,
lejos de disminuir su autoridad, sirvieron para reflejar la parte más humana de Josué, un líder que podía equivocarse, pero que no dejaba de reafirmar su compromiso de guiar y proteger a quienes estaban a su cargo. Su capacidad de aprender de los percances le otorgaba una sabiduría práctica que lo impulsaba a aclarar las faltas y a corregir el curso cuando algo salía mal. Otro aspecto interesante es la manera en la que Josué reforzó la identidad de las tribus, asignando territorios específicos luego de la victoria. Aunque la tierra prometida se describía como un lugar de abundancia, no estuvo exenta de conflictos internos, disputas de límites y retos logísticos. Con paciencia y mano firme, Josué arbitró las diferencias y se aseguró de que cada tribu obtuviera la porción correspondiente. Esto habla de una capacidad admirable para el orden y la administración, que complementaba sus dotes de guerrero y hombre de fe. No se trataba únicamente de ganar batallas, sino de buscar la estabilidad y la armonía a largo plazo, un objetivo tan exigente como la misma conquista armada. Esa dualidad entre confianza en lo trascendente y acción práctica lo convertía en un modelo a seguir, tanto entonces como ahora. La narrativa alrededor de Josué se vuelve aún más interesante cuando se observa el cruce generacional que él simboliza. Vio de primera mano las hazañas de Moisés, convivió con quienes habían presenciado señales y portentos en el desierto, y aún así tuvo la responsabilidad de encarnar un liderazgo renovado para una generación que crecía con la esperanza de asentar sus raíces. El peso de esa tarea exigía no solo experiencia y valor, sino también la habilidad de comunicarse con las nuevas generaciones, explicando la razón por la que se hacían ciertos rituales, por qué se alzaban piedras conmemorativas en lugares claves y cuál era el profundo sentido de cada victoria y cada revés que experimentaban. En ese cruce de caminos, Josué se convierte en puente vivo entre el legado de Moisés y la consolidación de una nueva etapa. Para recordar su historia y asegurar que las generaciones posteriores no olvidaran aquellos acontecimientos extraordinarios, Josué promovió la costumbre de erigir monumentos o pilas de piedras que servían como testimonio de lo que habían vivido. Ese afán de crear símbolos palpables de la historia cumplía una función pedagógica, pues cada vez que alguien preguntaba por el significado de esas piedras, se renovaba el recuerdo de las proezas y se reavivaba la llama de la esperanza. Así se forjaba un sentido de identidad colectiva que no dependía únicamente de victorias guerreras, sino también de la convicción compartida de estar cumpliendo un destino en común. Al final de su extenso liderazgo, se describe a Josué exhortando al pueblo a permanecer fiel y decidido, reenfocando el sentido original de sus metas. Con sus últimas palabras, insta a cada familia a tomar la decisión cotidiana de seguir los preceptos que los habían llevado hasta allí y que habían garantizado su victoria. Esa invitación resuena incluso en la actualidad, como un recordatorio de que los logros más grandes necesitan cultivarse cada día con decisión y firmeza. Josué no se conformó con transmitir órdenes, procuró que quienes lo rodeaban también se transformaran en agentes activos de su propio futuro. Esa capacidad de inspirar y de empoderar a los demás es parte de su legado más preciado. Resulta cautivador ver cómo, tras momentos de alta tensión, conquistas y desafíos, la figura de Josué se entiende muy ligada al concepto de la perseverancia en la fe y en la acción concreta. Sus pasos van dejando un rastro de enseñanza que se mantiene vivo al invitar a superar obstáculos con la misma determinación. Muchos relatos coinciden en la idea de que fue un ejemplo de humilde firmeza, un individuo que avanzó sin titubear, aun cuando el peso de la responsabilidad parecía insuperable. Ese aspecto, sin duda, lo convierte en un personaje que inspira a quienes buscan mantener viva la esperanza y la valentía, a pesar de las pruebas que se presenten. Después de todo, si un hombre que había visto milagros extraordinarios pudo llevar adelante la causa de todo un pueblo, quizá eso motive a cada persona a considerar que es posible alzar la mirada y atravesar los muros más firmes que la vida pueda presentar. Con todo esto, la historia de Josué se alza como un relato fascinante de fe, audacia y convicción, que enlaza directamente con la superación personal y colectiva. Su testimonio demuestra que es viable comenzar como aprendiz fiel y terminar como un líder nato cuando se conjugan la humildad,
la obediencia y la valentía al enfrentar retos que, de otra manera, parecerían insalvables. Si hoy pensamos en liderazgos que conjuguen la confianza en algo superior con la respuesta práctica e inteligente a las situaciones cotidianas, Josué sobresale como un referente atemporal. Y más allá de sus hazañas militares, lo que realmente resuena es su persistencia en creer que el camino, por difícil que parezca, puede recorrerse con la fuerza de la determinación y la esperanza anclada en cada paso. Sin duda, un personaje que sigue despertando la admiración de aquellos que descubren su historia. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.